Hola, Aeropuerto en Alerta te presenta hoy el ranking de las 25 modalidades de contrabando que superaron todas las expectativas. Quédate en este video, lo trajimos escondido en el doble fondo de una valija y empieza de esta manera. Puesto 25. Las sillas de ruedas son siempre una manera de querer entrar droga por los aeropuertos. Es un artefacto con mucho recoveco para meter fafafa, como en este caso Pedro Guzmán García, que es el señor que se lo ve de fondo con una sola pierna, pero mucho ingenio, porque mirá cómo quiso meter más de 3 kilos de heroína en esas ruedas dentro de la cubierta. Este dominicano con discapacidad motora, pero con una capacidad narco tremenda y queriendo ir desde Ecuador a su país. Esta droga en el mercado extranjero está valorado casi en $300,000. Mucha platita la que siempre está en juego, pero también muchos años de cárcel. Un caso que vamos a puntuar con 8 puntos de ingenio, originalidad 6 puntos, convengamos que la idea le pertenece a Pablo Escobar, y el desarrollo se lleva unos 7 puntitos, no pudo coronar, pero reconocemos su esmero. Y en este otro caso, una modalidad similar con droga diferente, ya que se trataba de cocaína. Esto sucedió en Chile y en un control que la policía realizaba en la vía pública. Caballero, buenas noches. ¿Esta silla de ruedas es suya? ¿Sí? Ah, es tuya. Bueno, vení con nosotros, que la cámara de la rueda venía un poco rara. ¿Esta silla de ruedas es suya? ¿Sí? Ya. Nosotros con el CAN detector de droga hacemos una revisión, al igual que un elemento tecnológico. Marca que hay algo que no corresponde dentro de los neumáticos. Oh, ¿qué pasa? ¿Pinchó y se la van a emparchar? Nah, mirá cómo viene esa cámara. ¿Usted me autoriza a poder abrir una rueda? ¿Sí? Sí. Ya. Ah, yo no ando muy bien en química, pero me parece que lejos de haber O2N2CO2, veo mucho C17H21CO4. Usted puede apreciar, la cámara del neumático contiene algo interior. Yo voy a proceder a abrirla. ¿Ya? Sección de bricolaje en la revisión. Ahí, fija lejos de una pinchadura, lo que seguro hay es pinche merca. Lo rara que está esa cámara, por Dios, no te la puedo creer. Y sí, mirá qué ingeniería para acomodar todas esas rueditas de fafa. 100 cuerpos cilíndricos contenedores de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Sí, lleno de merezunda blanca venía la rueda de esta silla. Elementos de que por sí ya son caros. Imagínate esta que venía con ruedas de competición. Mamadera. Ojo este caso que vamos a puntuar con 8 puntos de ingenio. Sigue sin ser original, pero el desarrollo se lleva unos 8 puntos. Incluso tenía un poco de aire. La trampa estaba bien lograda y hojaldre que si no era por el escáner, no sé si lo descubrían. Así que nos parece que le vamos a dar 10 puntos por proyección de efectividad. Tenía muchas chances de pasar. Puesto 24. Hay una modalidad entre las mulas y burriers a la que en la jerga se la denomina momia y consiste en pegarse o envolverse la droga en el cuerpo con pegamento, cintas o como vemos acá. Mirá el chiripá de falopa que le hicieron a este tipo. Che, esos calzones que ya vienen con paquete, ¿dónde los conseguís? Mirá qué original en las polainas. Ahora se vienen los días fresquitos. Esto pasó en Barcelona y este tipo osaba pasar por aduana unos 4 kilos de cocaína. No, mirá cómo venía todo vestido de merca este muchacho. Hemos visto muchos parecidos, pero a este por el diseño de la indumentaria merquera le vamos a poner 9 puntos de ingenio. Tiene casi diseño prêt-à-porter. No es una idea original, le damos solo 2 puntos y yo creo que no pasa ningún escáner del planeta, así que se lleva 0 puntos de efectividad. En este otro caso de nuestro puesto 24 la cosa viene más repartida. No es solo momia, esta mujer trae cápsulas de falopa por todos los recovecos que encontró. Mirá, 51 en el estómago, 47 en las tetas, 20 en las nalgas y 11 entre una toalla higiénica y 21 dentro de su mismísima vagina. Eran 150 cápsulas en total que se descubrieron en el Silvio Pettirossi de Paraguay y con pretensiones de llegar a España. Pero el nerviosismo llamó la atención de los perfiladores y le tocó la revisión que dio con toda la sorpresita. Prueba de narcotest para esta señora de 47 años y uruguaya, pero residente en Paraguay,
Y todo positivo, era obvio. Una mujer de nacionalidad uruguaya quien pretendía abordar un vuelo con destino a España. Mirá la mula charrúa cómo tenía de la rica hasta en la toallita. Tremendo esta Burrier, que solo le daremos 8 puntos de arriesgada por meterse cápsulas en el estómago y 8 puntos de atrevida por meterse tantas cápsulas en la panocha. Y así llegamos al puesto 23. Un puesto sumamente intelectual porque iremos viendo cómo los chantas se encargaron de camuflar la fafa en libros de todo tipo, como este que es de artesanías mundiales, pero lo único mundial es cómo fueron poniendo la merca en las páginas para así intentar sacarla del país. Che, ¿qué estás leyendo? Nah, algunas líneas de este librito. 1 kilo de cocaína con destino a España es lo que incautó la policía de Colombia. Para lo que no se puede mandar como un gran cargamento, finalmente lo enviamos en pequeñas porciones cada vez. ¿Lo enviamos, dijo? Pará. La cinta, Gonzalito. Para lo que no se puede mandar como un gran cargamento, finalmente lo enviamos. ¿Lo traicionó el subconsciente? Raruto. Bueno, sigamos. Momento de puntuar este caso de páginas en blanco con 9 puntos de originalidad e ingenio y también una buena proyección de efectividad con 8 puntos, aunque los policías hicieron una buena lectura de la situación y dieron con la frafrusa. Y mirá acá este libro que venía muy bien preparado para guardar alto ladrillo de merluza en la página 23. ¿Por qué 23? ¿Será porque William Shakespeare, uno de los padres de la literatura, nació y murió un día 23? ¿Será porque este es el caso del puesto 23? No lo sabemos. Sí sabemos que a este le doy 9 de ingenio y un 10 de laburo, porque hay que ponerse a cortar así un libro, ¿eh? Y este otro caso ubica a toda la droga en el libro de cuentos infantiles. No sabe cómo venía Blancanieves. Y dicen que Pinocho no dejó nada, así puedo hacer cientos de chistes burdos. La fafa venía de Argentina con idea de entrar a Chile, pero fue descubierta por los carabineros, que muy atentos se dieron cuenta que el lobo de Caperucita tenía un poco blanco el hocico. Nos encontramos con 3 ciudadanos colombianos y 1 chileno que estaban operando este tipo de método, te ayudo yo si no te sale la palabra. Se cree que la droga salió de Perú o Bolivia e inició el recorrido por Argentina para llegar a Chile camuflada en estos libros para chicos que venían con sus tapas llenas de falopa. Y sí, eran todo tapadura. Le damos 4 puntitos de originalidad y 6 puntos de proyección de efectividad. Tenía chance de coronar, pero los polis de Chile no se comieron el cuento. Puesto 22. Esta posición del ranking nos ubica en República Dominicana con casos relacionados a lo marítimo, y es que encontraron debajo de un buque 49 paquetes de merca. El personal de la DNCD, Dirección Nacional de Control de Drogas, descubrió que la parte sumergida de este barco estaba llena de fafa. Los paquetes estaban en estos bolsos o algo parecido, en un operativo de inspección realizado debajo de un buque próximo al muelle del río Iguagamo en San Pedro de Macorís. Y a este le doy 4 de ingenio, muy poco original, muy fácil de encontrar para los equipos especializados, así que 0 puntos de efectividad. Este otro caso, pero en Vigo, tiene un poco más de ingeniería. Los buzos, además de sumergirse, debieron dar con este escondite especial que estaba debajo del Green Park, un buque con bandera liberiana que venía de Colombia. 150 kilos de fafa tenían estos compartimentos a los que llegó la policía de España, que además no detuvo a nadie. ¿Quién se hace cargo de todo esto? No sabemos. A este caso le ponemos un 7 de ingenio, un 8 de logística y un 9 de proyección de efectividad, ya que era difícil de descubrir. Puesto 21. No vamos a hablar de este tipo de túneles, la producción se equivocó. Este caso nos trae un túnel de 800 metros entre Estados Unidos y México, como para pasar cualquier cosa. Droga, gente, lo que haga falta. Pero en este caso lo usaban para introducir marihuana y cocaína, nada más. Se trata del túnel más largo de todos los encontrados y unía 2 casas por debajo de la tierra. Este pasadizo narco tenía ventilación, iluminación y un ascensor. Le habían puesto mucha onda. Este túnel llevó a la detención de 6 personas e incautaron 5.600 kilos de marihuana y 1.000 kilos de cocaína. 9 puntos de ingenio y labor para esta obra del mal le dan nuestro jurado de notables expertos en narcotráfico de Aeropuerto en Alerta. Igual si este túnel te asombró, mirá este otro que no era tan largo, pero tenía mucha onda también, incluso un sistema de rieles para transportarse por dentro, ventilación y electricidad.
se lo considera el más sofisticado de la historia y no es para menos. Mirá lo lindo que quedó. Lo curioso es que no se arrestó a nadie aún. Yo creo que estaba abandonado y ya lo habrán usado en su momento. No sabemos, lo que sí sabemos es que las autoridades a esta hora lo están tapando. 10 puntos para la labor, ingenio y sofisticación. También le damos 9 puntos por eficacia, ya que no se detuvo a nadie y seguro lo usaron varias veces. Puesto 20. El lanzamiento de droga también es parte del mercado delictivo y lo hacen con sistemas de catapultas. No estamos hablando de ningún deporte olímpico. Es un artilugio de Lampa y aunque lo han mejorado usando drones, años atrás en la frontera de México con los Estados Unidos, sistemas como este eran muy común y la policía encontraba abandonados los dispositivos de lanzamientos. Ahí vemos como estos chantas caen de tardecita. Por la fecha vemos que es pleno invierno y comienzan a lanzar paquetes con droga desde México hacia las tierras yanquis. Es el concurso medieval de lanzamiento de Fafa. Y acá están estos, Alibaba, intentando lo mismo que los anteriores, pero armaron esta onda gigante que lejos de lanzar piedras se encarga de mover por el aire los paquetes de droga que estos narcos de Medio Oriente buscan hacer llegar al otro lado de un muro. Le vamos a dar 10 puntos por optimismo de resultados, un 8 de creatividad. También puede sumar a la tablita de estos ladri lanzadrogas. Puesto 19. Y en la sección verdulería de nuestro video, venga, pase y vea que tenemos ofertas de todo tipo. ¿A cuánto el cajón de Frafrusa quiere saber, doña? Quédese mirando este puesto 19, que podría ser un puesto de feria, porque para empezar están bananas descubiertas en Valencia por la Guardia Civil. Mirá cuánta producción, las habían hecho de resina y adentro le habían metido toda la drogona. Eran como 7 kilos de cocaína lo que la policía descubrió en estos plátanos falsos que venían mezclados con los verdaderos. Hoy original, mucha producción para el camuflaje, le ponemos un 10 y un 9 en potencial efectividad porque había mucha chance de que pudieran pasar inadvertidas. Pero los poli dijeron, a papá mono con bananas verdes, nah. Y seguimos en la frutería del tío Narco y acá tenemos esta fruta rara llamada zapote que tiene muchos nutrientes y por eso los chinos la consumen mucho, pero estos zapotes vienen con nutrientes raros. Y es que unos colombianos los usaron para guardar merca y enviarla a China. Eran unos 23 kilos que fueron descubiertos al ser pasados por el escáner que dio la nota de que algo venía raro. Pero previo a eso fueron los ropes los que alertaron sobre los falsos zapotes. ¿Tenemos foto del zapote? No, por favor, no, por favor, no. Era otra la foto. Ahí está, primer plano de esta fruta que crece en Centroamérica y que tenía como destino Hong Kong. Gracias a la detección, obviamente, de nuestros caninos, es que se logra evidenciar esta actividad. Azul turquesa positivo, como vemos en imágenes, para estos zapotes contaminados que venían de Ecuador y que de Colombia se iban para Asia. Hay que buscar minuciosamente, evitando dañar el cargamento. Acá yo pongo un 10 en camuflaje y se llevan un 10 en creatividad e ingenio porque es una fruta que aún no habían usado para esconder la fafafa. Porque en este otro caso, la palta o aguacate ya está bastante trillado como escondite. Hemos visto varios casos en nuestro canal. 458 kilos de cocaína ocultos en este manjar verde, caro por cierto en la verdu del barrio y más caro aún si viene lleno de merca. Estas paltas iban con destino a Bélgica y estaría evaluado en más de 2.000 millones de pesos colombianos el cargamento. Le ponemos un 7 de ingenio y 8 de producción. Esfuércense un poco más, muchachos narcos. Y mira esta sandía, lo raro que tenía en la pulpa. Las traían en un camión y la policía al abrirla se encontró con todos estos cogollos de marihuana. Las imágenes muestran cómo el oficial corta con una navaja una de las sandías para descubrir que estaba totalmente hueca y adentro venía una gran bolsa negra repleta de marihuana de la clase conocida como creepy prensada. Esto me lo aclaró mi tía Maruca, quien además me agregó el dato que el pobre camionero no tenía ni idea que iba con esa falsa carga de sandías. Le ponemos un 9 de creatividad y se lleva un 5 en logística. Avisale al camionero que la sandía va con sorpresa, así por lo menos no lo agarran tan desprevenido. Vaya a revisar allá. La otra, a ver, naranja. Y cerramos el mercado de frutas locas con este caso en Perú, donde unas señoras intentaron ingresar droga a un penal en distintas frutas como lima, limones y naranjas, todas llenas con marihuana, para hacérselo llegar a sus parejas que estaban viviendo en el penal.
El caso sucedió en Trujillo y las frutas venían con un buen laburo de acondicionamiento para ser amateurs bastante bien. ¿No sabes quién ha sido? No, macho, pero el interno tiene su... Pero su hijo sí sabe quién. Imagino sabrá, no sé, bueno, ¿no? Y mira esta otra que hizo lo mismo en Dos Naranjas. 3. No, 2 naranjas en este caso. Qué miseria, chico. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero le daremos 10 puntos al ingenio y empeño, y a la declaración le ponemos unos 3 puntos porque no le creemos nada que no sabía que esos limones para su media naranja venían llenos de porro. Puesto 18. Este puesto de nuestro ranking nos lleva a la categoría zapatos, un elemento muy utilizado por los narcos, y como vemos en este caso, se detuvo un camión que traía caja de zapatos, pero dentro de la caja venían estas especies de plantillas envueltas y llenísimas de marihuana. 10 kilos en 14 pares de zapatos había escondido este chanta narco zapatero que fue descubierto por la policía colombiana. Se halla una caja en cuyo su interior iban 14 pares de zapatos. 14 pares de zapatos con 28 paquetes de marima tipo creepy que no tengo idea cuál es, así que le terminé preguntando a mi tía Maruca si sabía algo del tema. La creepy es una quema verde, no tiene tanto olor y no sabes cómo pega. Gracias, tía, vos siempre con tanta cultura general. A este caso le ponemos un 5 de ingenio porque le pusieron menos onda que un pelo lacio a esos envoltorios y le damos 2 puntos de potencial efectividad porque era muy sospechoso todo. Acá mejoran un poco la cuestión y esconden frafrusa en unos tacones de mujer, así como lo vemos, venían llenísimo de merezunda blanca y bastante bien escondida, ya que fueron los perros los que se dieron cuenta que los zapatos venían flojardos, y con casi medio kilo de falopa blanca que querían enviar desde Guatemala a Miami, pero fueron descubiertos antes que la encomienda fuera despachada. Era un poco más que moda y estilo el trasfondo de este paquete narco envío que fue olfateado por los perros K9 de la ciudad de Zacapa. Un caso que le ponemos 8 de ingenio, estaba bien camuflado y le damos un 8 de potencial efectividad porque entendemos que ganarle al olfato de un perro no es algo fácil. Puesto 17. ¡Policía! ¡Policía! ¡Oh! Pintó el reviente con estos muchachos que tenían banda, droga, fierro, completita estaba la carátula, y todo esto pasó en Chile, donde la policía tuvo que hacer varios allanamientos para dar con estos compadritos mequetrefes apodados los emisarios del Cauca, una banda narco que hasta tenía conexiones dentro del aeropuerto para poder despachar la falopa sin problemas. Tomá nota porque había de todo un poquito. 196 kilos de marihuana, 1175 cartoncitos de LSD, mirá, son bicicletas en honor a Hoffman. Otro día te cuento la historia. Para acá hay más. 8.700 gramos de ketamina, 4.800 kilos de merca, 1.819 gramos de éxtasis, 10 millones de pesos chilenos, 3 fierros y más de 50 balas, 16 vehículos. Y para que esto no es todo. Acá te cae de culo. Tenían un dedo falso. Sí, un dedo falso. Te lo juro por mi tía Maruca que es lo que más quiero en el mundo. Eran 19 colombianos y 4 chilenos, pero yo sé que vos querés saber qué hacían con el dedo. Que tenemos el abanico completo, o sea, tenemos las personas que trajeron esta droga desde el norte. Estaba completa la bandurria, pero acá lo que importa es el dedo, que tenía huellas dactilares libres de antecedentes penales y con eso activaban todo lo que necesitaba biometría. Nah, esto ya es un 10 en ingenio y creatividad. El dedo era usado para generar compras de inmuebles para negocios y lavados de dinero, y también para las lectoras del aeropuerto. Le ponemos un 9 también como atrevidos. Modalidades que utilizaban para ingresar droga a nuestro país son por vía terrestre, por vía aérea. Y a los poli de Chile les molestó el dedito un poquito y estuvieron un año investigando a esta banda hasta que poco a poco le fueron cayendo y reventando cada guarida. Me gusta que me metan el dedito. Ay, sí. Puesto 16. En una escena que parece sacada de Breaking Bad, versión low cost latinoamericana, unos creativos del crimen decidieron llevar la frase droga de emergencia a otro nivel. Camuflaron 780 millones de pesos en merca dentro de una ambulancia. Esta sustancia en pesos colombianos corresponden aproximadamente a 780 millones de pesos. Mucha platita en la ambulancia, sí, una ambulancia, el mismo vehículo que uno esperaría ver salvando vidas, esta vez venía levantando fafafa. Así fue que los polis revisaron la camioneta, revisaron el interior y bajo una camilla entre gasas, tubos y un suero de mentirita encontraron el verdadero kit de primeros auxilios narcos. Más de 180 kilos de merca perfectamente embalado
apuntados, probablemente con su manual de uso en varios idiomas y un sticker de frágil. Nah, eso lo agrego yo. 3 detenidos, tiene este operativo muy creativo al que le ponemos un 9 y también un 9 en potencial efectividad. Y esta otra también es del mismo rubro. Bueno, agárrate que esta es digna de un capítulo de Los Simuladores versión falopa. Imagínate esto, una ambulancia blanca, sirena apagada, andando como si llevara a la suegra con apendicitis, pero no, papá, la única urgencia era que no se les corte la cadena de distribución de marihuana. Los chantas montaron todo el acting, camilla, chofer, médicos y el paciente, un pobre tipo tapado con una sábana simulando un ataque cardíaco. Cuando lo frenan los gendarmes, los flacos ya tenían cara de nos descubrieron. Abren la puerta y el paciente no estaba grave, estaba relleno, pero no de órganos, no señor, de paquetes, alta ensalada de ladrillos prensados. Los polis de la aduana bajaron la camilla y ahí se dieron cuenta que tenían escondidos los panes de marima y también habían metido falopa en un tubo de oxígeno. Hermosa la escena, pero quedaron todos presos. Le damos en ingenio un 8, no venía mal la matanga, pero fueron pocos convincentes con la policía aduanera, así que les queda un 6 de promedio a estos ambulancieros narcos. Puesto 15. Y ya estás diciendo qué vergüenza la ambulancia. Bueno, acá tenemos los bomberos. Un puesto 15 que se prende fuego y con merca no creo que lo apaguen estos bomberos chantas que en la caja de la camioneta traían todas estas cajas tapadas con una lona. Y sí, eran cajas llenas de merezunda blancuzca. Eran 300 paquetes que simulaban ser encomiendas. Pero pará, vos te preguntás cómo los narcos accedieron a una camioneta oficial del cuartel de bomberos. Y fácil, uno de los narcos es bombero. Pará que el padre de este narco bombero es el jefe del cuartel y esto declaraba para los medios. Esto nos cae como un tacho de agua fría el saber esto, y yo al otro muchacho no lo conozco, a uno sí que es bombero. Ocurrió eso de que sacó el móvil sin autorización para hacer el trabajo ese, digamos. Que después yo me entero, me vienen a hablar a mí, en la madrugada, a las 2 o 3 de la mañana. Y bueno, parece que el bomberito estaba siempre listo, pero para el narcotráfico. ¿Viste que los matafuegos dentro traen un polvito amarillo? Bueno, estos venían con polvito blanco. Muy regalado todo, yo les pongo un 4. Además, usar un vehículo de servicio público de emergencias es cualquiera. Se llevan también un 3 en eficacia. Dejaron pegado al padre que seguro ni sabía que el hijo era voluntario, pero del narcotráfico. Puesto 14. Bueno, agarrate los calzones porque esta historia es digna de una serie de Netflix, pero con presupuesto del Inca. Resulta que, escuchá bien, unas azafatas de aerolínea, que en vez de ofrecer maní salado y cara de orto, te traían unos paquetes medio sospechosos, estaban haciendo viajes especiales, pero no con puntos LATAM, no, con puntos del cartel del Chapo. Sí, gente, del mismísimo rey de la falopa. El dinero era ingresado a través de las maletas de doble fondo o incluso dinero adherido al cuerpo. Se detuvo a 58 personas que se habían armado una pyme narcoaeroportuaria. En vez de atender a pasajeros, despachaban bolsitas de fafa troche moche. Los tripulantes aprovechaban que las revisan con menos rigurosidad y tenían el kiosquito de pasar falopa y guita, todo parte de la red del Chapo Guzmán y su cartel de Sinaloa. Y dicen que las engancharon justo cuando estaban por abordar con más carga ilegal que la valija de un político volviendo de Miami. Y ahí nomás, ¡pomba! Operativo, cámara y chau carrera de azafata. Ahora van a tener que servir mate cocido, pero en el pabellón 4. Un caso que no me mueve un pelo. Le damos 5 puntos en ingenio, aunque podríamos darle un 8, pero 20 años con el mismo truco me cansa un poco, aunque le daremos un 9 en efectividad porque seguro logró coronar miles de veces. Puesto 13. Mira qué raros vienen esos ruleros y vos me crees si te digo que todo eso son cápsulas con merca. Señora Echeverri Valencia Yoladi, ¿ese es tu nombre? Sí, señor. Por favor, repítelo donde tomara con el Echeverri Valencia. ¡Apa! Le toca revisión del pelo. ¿Será que tiene piojos y con pediculosis no te dejan subir al avión? Por lo pronto vemos que esta señorita le está queriendo tomar el pelo a los oficiales. Ah, bueno, qué raro que le engancharon las extensiones. Ahí le van aplicando el destornillador de usos múltiples. Mirá el canuto que le sacaron de la peluca, no te la puedo creer. Ahí le van a hacer la prueba de narcotest y el azul celeste, ahí tiene todos los números, casi 2 kilos de coca. Quería llevar a Europa con esta modalidad. Al ingenio en este caso le ponemos un 9. Además el camuflaje no era malo, pero sí bastante detectable en un body scan, así que le restamos 3 puntos, ya que los polis no tienen un pelo de tonto y se dieron cuenta de este pelo
lleno de merca. Puesto 12. Y de la cabeza pasamos a los pequios. Esta mujer hondureña fue capturada en Colombia queriendo llevar cocaína líquida en unos implantes mamarios, pero parece que la operación se la hizo Nick Riviera, porque ni siquiera eran implantes de silicona. No, era merca líquida. 1500 gramos dentro de unos guantes de látex y atados así nomás. Una locura. Señora, quiérase un poco, carajo. A esto no le pongo ningún puntaje, reprobado. Y acá está este otro caso, una panameña también capturada en Colombia, 1 kilo de cocaína líquida en implantes mamarios. La mujer de 28 años, nacionalidad panameña, al ser perfilada mediante una entrevista, denota unas inconsistencias, por eso es trasladada a un examen. Bueno, al menos acá los implantes eran de mejor calidad. Igual el jurado no banca mucho el tema de meterse cosas en el cuerpo, así que solo 2 puntos le damos. Total, el resto de los puntos se los dieron en los pequios después de la operación. Puesto 11. Nos vamos a Perú con uno de los casos y metodologías más originales, o que no vemos tan seguido, y el point es que acá la falopa venía en rueditas de maleta. Para hacer este trabajo tiene que ser de una persona que conoce muy bien su especialidad. La gente de la Dirandro se topó con unas maletas que tenían más secreto que el celular de tu ex. Ahí estaban las rueditas inocentes, chiquitas, plásticas, haciendo su trabajo de deslizar por el aeropuerto como si nada. Pero no, esas ruedas eran mulas nivel God. Por dentro llevaban suculentos paquetes de cocaína muy bien escondidos, y detrás de todo esto, este chanta, alias el marro, que era el cabecilla de toda la movida. Primero revisaron las maletas, pero no encontraron nada, y por allá uno de los polis avispó y dijo: che, ¿y la ruedita qué onda? Y ahí las abrieron de manera bien práctica, y adentro se encontró toda la papa bien escondida. 33 rueditas en total y 3 kilos de cocaína fue el resultado de este caso, al que le damos 9 puntos en ingenio, 9 puntos en originalidad de escondite, 9 puntos en potencial efectividad, porque faltó poquito para coronar la vuelta. Puesto 10. Esto es Argentina, y en la provincia de Salta pescaron a un camión que venía desde Misiones, y al revisarlo, con alguna data que tenían de antemano, no lograban encontrar nada hasta que se dieron cuenta que las ruedas venían raras, y ahí dieron con los 150 kilos de marihuana que venían camuflados en esta modalidad. ¿Cuánto le pongo de aire, maestro? Todos estos ladrillos, papá. El ingenio argentino aplicado al narcotráfico, pero la idea no es nueva. Así que se lleva solo un 4 puntos y le ponemos un 6 por el trabajo que se tomaron en llenar todas esas cubiertas. No pidan mucho más, porque estamos en el top 10 y nos ponemos bastante rigurosos. Acá son 273 kilos de merca, en un caso con igual método pero diferente carga. Un camión fue detenido en Santiago del Estero. Parece que el camionero, que venía de Jujuy y sin carga, respondió mal a algunas preguntas, y ahí nomás la cosa se puso rara, y trajeron un perrito para que dé el visto bueno, pero el CAN avisó que las ruedas estaban un poco polémicas. Eran 14 la cantidad de ruedas que traía este camión, y todas venían bien llenas de merezonda. Un método legendario ideado por Escobar en los 80 y aún hoy utilizado. Se lleva un punto en originalidad y se lleva 10 puntos el perro, que si no era por él, nada de esto se descubría. Puesto 9. Y warning con esta peligrosa modalidad, porque acá las mulas podemos ser cualquiera de nosotros. ¿Y cómo es esto?, te preguntás vos mientras pagás un ojo de la cara a un café en el aeropuerto. Bueno, cuando despachás la valija en la zona interna de embarque, hay cómplices de los narcos que cambian los sellos de la valija y se los sacan a tu maleta y se los ponen a una que va llena de falopa. De esta manera, si pasa, pasa, y si no pasa, el que tiene que explicar algunas cosas en la justicia sos vos. Tremendos hijos de puta. Lo que hacen es introducir un esfero acá por la punta, ya abren la cremallera. Cuando la cremallera está abierta en su totalidad, introducen, hacen lo que tienen que hacer. Bueno, ahí pasa el curso acelerado de cómo abrir maleta y meterle droga. Este caso me cae muy mal, le damos 0 puntaje. Siguiente puesto, por favor. Puesto 8. Seguimos en Argentina, pero la modalidad de ingesta es ahora la protagonista de este caso, donde en el aeropuerto de la capital de este país, una mujer fue descubierta con 94 cápsulas de cocaína. Señora, es peligroso todo, quiérase más. Mire el problema que tiene ahora. No le voy a poner puntaje a esto. Y en este caso similar, un hombre y una mujer también se morfaron unas cuantas cápsulas, pero acá sorprendentemente no había fafa.
había plata, money y billulla. La modalidad fue detectada en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, gracias al trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y también la agencia estadounidense ICE. No faltó nadie al cumple. Son 8 los casos detectados en los últimos 15 días y llevaban en el vientre entre 80 y 150 cápsulas, cada una con 5 billetes de $100, un total de $223.000, pero podrían aumentar en las próximas horas porque algunos de los ingeridos, mientras vos mirás este video, aún no han terminado de expulsar la totalidad de los elementos. Le damos un 3 a la metodología, que siempre nos parece peligroso invadirse el cuerpo, pero también un 7 a lo creativo de enviar el dinero, y además un 9 al laburo que se tomaron en enrollar los billetes. En este otro, un tipo fue agarrado con 80 cápsulas que venían llenas de merezunda, y la idea de este chanta era coronar en España. Esto sucedió en Colombia cuando las autoridades vieron que estaba medio nervioso, lo perfilaron y al pasarlo por el body scan, ahí saltó la ficha, que no era que se había comido un buen guiso de porotos, no, eran cápsulas con merca. Al toque fue llevado al hospital y ahí le hicieron evacuar todo el cargamento. Y en este otro caso, una mujer convenció a 2 jóvenes para que le lleven hasta Italia unas bolsas de café, que los que menos traían eran ese producto. Se asemejaba más a leche en polvo. Pero todos sabemos que era fafafa. Resulta que la mujer les dijo que ella no los podía llevar por exceso de equipaje y los 2 tipos compraron como locos. Resultado, quedaron los 3 presos. No me asombra nada de lo que vimos, ponemos un 8 a la estupidez de todos los involucrados, el que se tragó la droga, estos 2 que se comieron el mullo de la mina, y la mina se lleva un 9 porque casi le sale bien la movida. Puesto 7. La droga viaja escondida de muchas maneras y una de esas es camuflada entre las partes del vehículo. Y acá se trataba de 52 kilos de falopa escondidos en el techo de este auto. Esto pasa en la provincia de Salta, en Argentina. Los gendarmes detuvieron a este vehículo tipo camioneta Renault Kangoo, que parece tenía raro algunos detalles, y ahí nomás arrancó la sesión de chapista versión gendarmería. Mirá lo bien que venían escondidos esos ladrillos, era un montón. Unos 50 ladrillos cubiertos con grasa que contenían una sustancia blanca que dio positivo para cocaína con un peso de 52 kilos, 177 gramos. 10 puntos de producción y realización del escondite, 8 puntos al ingenio y le damos 9 puntos a la potencial efectividad. Y en este otro caso había 328 kilos de merca en el motor de un auto. Tremendo. A este no le hacen chapa, a este ya le toca mecánica integral del narcotráfico. Resulta que en Salta los gendarmes paran de rutina un autito y al controlar la documentación, los funcionarios detectaron que el domicilio del conductor no coincidía tanto en la licencia como en su DNI, ni tampoco la del acompañante, que tiró que vivía en Orán, Salta, pero tenía domicilio en Palermo, en la capital federal. Qué raro está empezando a sonar todo esto. Además, el vehículo estaba registrado en la provincia de Chaco y ninguna de las 2 personas figuraba como titular o autorizado para manejarlo. Cartón lleno, muchacho. Los gendarmes, al ver todo raro, empezaron a revisar el auto por todos lados y al momento de levantar el capot, hallaron en la zona del motor un chapón metálico atornillado, el que tenía conexión con el torpedo y el aire acondicionado, y ahí estaba toda la farafrafrusa enladrillada. Ojo, no está mal el método, le damos un 8, pero le restamos 6 puntos por el detalle de la documentación polémica. Puesto 6. Acercándonos al top 5 de nuestro ranking, todo se va poniendo más polémico y esta explosión del auto que quedó grabada por las cámaras de la estación de servicio es el corazón de este caso zarpado, porque encima la mujer protagonista, además de ser policía, venía con sus 3 hijos. Un ejemplo la muiturra. Resulta que cuentan los lugareños que hubo una nube de polvo y varios paquetes rectangulares quedaron desparramados en el piso. Eran ladrillos de cocaína que estaban ocultos en el tubo de gas. No, todo desubicado como chupete en el orto. Eran casi las 12 de la noche cuando Sofía Chaparro viajaba con sus hijos de 9, 13 y 14 años desde la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, hacia Buenos Aires. Chaparro además es una sargento de la policía bonaerense que alegó estar haciendo ese viaje para que los hijos pudieran ver al padre. ¿Y qué hacemos con los ladrillitos, señora? La merca venía dentro del tubo de GNC, yo no puedo creerlo. Y resulta que cuando llegó a la estación de servicio, pidió que le carguen poquito gas. Claro, el tubo estaba un poco ocupado. No mucho más para agregar. Gente queda imputada con el agravante de ser funcionaria pública y nosotros le vamos a poner un 0 por irrespetuosa a la institución, por irresponsable como madre y por estúpida en guardar panes de merca dentro de un tubo de GNC. Puesto 5.
Estamos en Colombia con un caso donde camuflaron bazuco y cocaína en cápsulas de medicamentos, como vemos en las imágenes. 1.500 dosis fueron encontradas por la policía en cápsulas de analgésicos y de esta manera creían que la policía no iba a sospechar. La droga venía preparada para ser distribuida en los barrios de Bogotá y detrás de esto estaba el mecánico y la flaca, que eran los dos tranzas que se encargaban de distribuir la falopa. ¿Puntaje para todo esto? Vamos con un 8 en ingenio y producción, pero no dejaba de ser sospechoso, así que un 5 en potencial efectividad. Y en este otro caso, también en Colombia, había en juego 2.000 pastillas de éxtasis y 2 kilos de coca rosada, o también conocida como Tusi. La falopa venía en unos frascos de tratamientos adelgazantes. Bueno, si se los comían, mucha hambre tampoco les iba a dar. Todo esto fue encontrado en un camión que salió desde Cali y se dirigía a Venezuela y que fue parado en un retén para una revisión de rutina. Puntaje para este caso, un 7 en general, no se ve mucho ingenio y el envase en ese tipo de camión levanta sospecha al toque. Hubieran conseguido una camioneta ploteada con la marca, algo más producido. Puesto 4. Cuentan que le fueron a comprar y la vendía tan cara que el cliente le dijo metétela en el orto. Y bueno, el chanta le hizo caso y he aquí nuestro video con Ignacio Castillo, alias Pichinga. Me hacen reír. Bueno, lo que pasó es que este tipo está preso por violento y otras cosas, pero eso no es lo importante. Lo importante es que después de una visita lo pasaron a una requisa y ahí lo notaron nervioso. Lo revisaron, le encontraron droga, lo interrogaron y entre idas y vueltas el tipo confiesa que tenía más droga. ¿Dónde? ¿En el bolsillo? Le preguntaron. Nah, en el culo. 37,2 gramos de marihuana y 5,4 gramos de cocaína. Che, era grande el envoltorio que se mandó Pichinga. Un poco goloso el preso narco. Es todo terrible y malísimo, pero me hizo reír y le ponemos un 9 en audacia y un 7 que puso él para guardar la falopa. Puesto 3. Este es el podio llegando al final de nuestro ranking sorprendente y la telefonía celular es la que toma parte en este asunto, primero con un cargador que no tenía dentro ningún circuito electrónico. Venía llenísimo de droga, en esos envoltorios tipo caramelitos que traían falopa. Esto pasó en España y la Guardia Civil descubrió en este cargador de un tipo de 37 años 5 bolsas de speed, o sea, metanfetamina, y es un ladri que ya venía con 27 causas y también infracciones. Le ponemos un 8 en ingenio, reconocemos que se tomó su trabajo para armar todo esto y también un 9 en potencial efectividad. Era un buen escondite, pero la Guardia Civil fue más pilla. Y acá mirá cómo la hicieron, dentro de esos celulares que vemos en imágenes, y en eso que parecen ser baterías, en realidad venía toda la fafa, ni níquel, ni cadmio, ni 8 cuartos, todo merca en esas bolsitas que simulaban ser baterías. Esto pasó en República Dominicana, donde la policía y los agentes antinarcóticos y militares del puesto en la terminal verificaban en el área de carga cuando un perro alertó de sustancias extrañas en uno de los paquetes que serían llevados a Miami a través de un envío internacional. Y claro, tras abrir el paquete en presencia de un fiscal, se encontraron en el interior 3 celulares conteniendo cada uno una pequeña lámina de cocaína que tuvieron un peso aproximado de 130 gramos. Muy buena la idea narco, que se lleva 9 puntos en ingenio, 9 puntos en labor y también 8 en potencial efectividad. Puesto 2. Estamos a nada del puesto 1, pero antes debemos saber que no siempre es droga lo que se trafica. Puede ser dinero, como en casos anteriores, pueden ser animales, como en otros casos, o también metales preciosos como el oro, en este caso, y en esta hebilla de cinturón que al examinarla bien dio que traía el valioso metal, pero no era el único lugar. Lo que vas a ver no es ficción ni el argumento de una serie turca, es la realidad, mamu, papu. Un grupo de pasajeros se quiso pasar de vivos y cual artesano de la picardía metieron lingotes de oro en todos los lugares donde jamás buscarías cambio chico. Medias, cinturones con doble fondo y zunchos que no te levantan el jean pero sí te bajan del avión directo a la aduana. Todo un ballet de gente que brilla pero no por su honestidad. Y las cámaras que muestran al escuadrón de la DGI de India abriendo valijas con la emoción de un chico en Navidad. Ahí estaban todas las barritas de oro más escondidas que el wifi de tu labor. No estamos hablando de 2 anillitos de compromiso. No, estamos hablando de mucho más. Una fortuna que ni en 10 vidas con laburo en blanco juntás, Los pasajeros tranqui, haciéndose los boludos, pero lo de la aduana ya la tenían clarísima y sabían que ninguno de estos era una joyita. Le ponemos un 8 en ingenio y un 9 en camuflaje, sobre todo
el de la hebilla. Antes de conocer el puesto 1 de este ranking asombroso y desopilante, tenemos un bonus track. Y está relacionado con la ropa y sucede que los narcos suelen rociar las pilchas con cocaína líquida y de esa forma intentan pasar la falopa por los aeropuertos. Ahí vemos ese bolsito y toda esa ropa que van sacando prenda por prenda. Y esas de color blanco vienen bañadas en merca y le pasan el narco spray y mira el upcycling que le están haciendo con el aerosol. Ahora tiene detalles azul turquesa y claro, da todo positivo. Esto sucede en España, pero también tenemos un caso igualito en Argentina. Un método que se utiliza más en los pasos fronterizos hacia el norte de nuestro país. Caso casi calcado, hasta la ropa se parece. Cocaína líquida que es impregnada en la ropa y luego se realiza un proceso inverso para devolverla a su estado sólido. Es una metodología que aún hoy muchas veces resulta. Le damos un 8 en ingenio. Y ahora en Chile, acá también impregnaron, pero el fondo de unas maletas. Ustedes pueden apreciar, son maletas plásticas que tienen normalmente un peso limitado y aquí se advierte que están con un peso superior al normal y además la más pequeña tiene un peso que es más significativo que la otra. 2 detenidos y 20 kilos de merca fue el saldo de este operativo Maleta Loca, en la que se descubrió que estas valijas tenían los forros de su interior llenísimo de fafa líquida. Los detenidos son 2 bolivianos identificados como MQC de 21 años y LTZ de 24. Juro que así dice el informe policial. Aunque sea un papelillo para nosotros es importante porque estamos evitando que entre droga a la ciudad o que haga flujos de destino hacia otros lugares. Le vamos a poner un 9 en ingenio y producción porque lleva un laburo bárbaro ponerle tanto empeño a este delito. Puesto número 1. Y llegamos a la primera posición, que no es la lanzadera del Kama Sutra, sino un caso colombiano. Y sí, gente del canal, lo vimos todo, desde la tanga con doble fondo al pan lactal con sorpresa, pero ahora nos sorprenden con camisetas de fútbol colombianas bañadas en merca. ¿Se entiende la metáfora? Aparece esta caja con camisetas truchísimas de Colombia, pero algo no cerraba. Ni la tela, ni el perfume, un olor raro, ¿no? ¿Y esta remera?, preguntó el Cana. Está tan húmeda, dice uno. Sí, pero no de transpiración del 10 de la selección. Venían chorreando cocaína líquida literal. Cada camiseta traía 5 kilos de falopa y tenían la intención de que lleguen a Países Bajos. Ahí vemos cómo todo da positivo y marcha y preso que el partido terminó para estos narcofutboleros. Un 9.50 en ingenio y producción para estas casacas que siempre pierden con Argentina y ahora también con la policía. Se repica el chat. Seguimos con otra cosa. Nuestra lucha no es solamente como Estado peruano, sino contra la humanidad por el terrible daño que causan estos estupefacientes. Una vez más el Jorge Chávez nos recibe con todo el mundo de policías, perros y burriers, todo parado de mano a ver si la droga pasa o no pasa. Y casi siempre gana la policía que trabaja perfilando. Perfilar es decir, aquel tiene cara de turbio. Y ojo que muy rara vez le erran. Estamos desarrollando labores con mayor intensidad, con mayor precisión para poder detectarlas y neutralizarlas. Uno de estos tantos casos es el de estas estatuillas de toritos que pretendían llegar a España con mucha merezunda adentro. Bueno, ese caso lo venimos desarrollando hace aproximadamente 3 meses. Bueno, vamos a revisar estas estatuas raras, a ver qué onda. Positivo para alcaloide de cocaína. Así, mira, así. Estas figuras son de metal y ahuecadas, así que adentro se puede guardar bastante fafita y que además cotiza muy bien. Ahí cuesta aproximadamente unos $30.000, ¿no? Como el dicho mismo, acá tomaron el toro por las astas para dar con toda la merca que tenía guardado. Era una alcancía de falopa. Hay que hacerle otro más para hacer una rajadura acá y salga más rápido. Y mira esta caja misteriosa que trae de todo un poco. Parece que son artesanías incaicas que tratan de enviar a Europa. Dicen que se trataría de un empresario, el dueño de este cargamento de cositas que traía ese cajón y que fue descubierto y sospechado por la policía de la Dirandro. Ahí vemos unas cuantas flechas o lanzas y también esos cuencos o cascos, capaz con caracoles y otras cositas que forman parte de estos adornos que van a dar todos positivos para Merezunda. ¿Cuántos dice? ¿Cuántos hay? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 6, 42. La policía al principio no encuentra nada, pero no pierde la paciencia y viste que el que busca encuentra. Y en un momento... Aquí está.
Ya toma la foto, hija, acá. ¡Eureka! Con la falopa que venían estas chucherías peruanas, 2 kilos 910 gramos de cocaína en directo a Holanda, pero que los polis del Jorge Chávez interrumpieron a tiempo. Dentro del palito hay una bolsita. Plástico conteniendo la sustancia. Así, mira. Te presento a esta fruta que se llama camu camu y viene del Amazonas de Perú. El peso bruto total fue de 250 kilos de alcaloide de cocaína. Esta carga de fruta impregnada en droga tenía la intención de llegar a México. En este momento el perito químico está haciendo el procedimiento y positivo. Y toda la sospecha arrancó porque la empresa que exportaba esta carga se había formado hacía muy poco tiempo y los dueños eran unos jóvenes bastante flojos de papeles. Y así fue que concluyeron que la cosa venía al menos sospechosa. Ya, ahora vamos a hacer el otro reactivo, ¿ya? Con esta prueba lo que se identifica es la presencia de alcaloides con el reactivo de Mayer. Tiene que dar un precipitado blanco, lechoso, y aquí está. Recordemos que esta carga quería llegar a México, donde la falopa se cotiza entre los 10 y 15 mil dólares, pero me contaba mi tío Nacho, que no tiene un pelo de tonto, que usan a México como puente, pero que después la droga termina en Estados Unidos o en Europa, o también en China, como esta otra carga que tenemos acá con toda esta mercadería. Se trataba de 4 kilos 318 gramos de merca de la buena que venía camuflada en estos morrales que vemos en pantalla, sellados, etiquetados y listos para la matanga. Todas estas carteras artesanales que están siendo exportadas, podemos ver que están contaminadas con alcaloide de cocaína. Mirá toda la fafa que metieron entre los pliegues de estas carteras. Tiene más polvo que mi tía Maruca. En la alfombra de la casa, digo. Todo el contenido estaba con destino a China y vemos que está totalmente camuflada la droga dentro de las carteras. Y para que no termine acá, en esta otra caja venían estos lienzos que tenían camuflados unos tubos que también venían hasta la médula de merca. Los chantas los habían cosido y simulado entre estos adornos tejidos con forma de cuadrito o algo así. Tremendo todo lo que encuentran acá en el Jorge Chávez y cómo trabaja la policía antinarcos para ir reventando cada uno de los intentos de estas mulas por llevar falopa fuera de Perú. Como ven ustedes, está reaccionando un color azul turquesa, indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Y acá la policía detuvo en Madrid a este camión que tenía como destino Reino Unido. Por abajo tiene que llevarlo, si quieres llevarlo de abajo. Y bueno, lo empezaron a revisar porque tenían la precisa que el tanque de gasoil venía raro. Se va a romper, pero bueno. Pero se va a romper porque se rompa. Los pies, ahí no. Cuidado, que es mucho peso. Cuidado. Cuidado. Ahora si abrimos el tapón. No, pero no hace falta. Pues si no se sale, déjalo. No hace falta, que ahí no se va a salir. Lo empiezan a revisar, le van sacando los tornillos y lo hacen con una llave. ¡Vamos! Le dieron descanso a la navaja. Dicen que estoy colaborando, pues ya lo han visto, ¿qué va a hacer? Pues ayudarles, ¿no? Que vaya más rápido esto. Parece que este tanque no era todo de gasolina y tenía una guarida donde venían 48 paquetes de farafrafrusa, como vemos en la imagen. Algunos paquetes venían marmolados tipo un dulce de batata y chocolate que compra mi abuela y estos otros paquetes que vienen con el logo de una estrella. Después de todo este laburo se dio con la merca y 4 malandras quedaron detenidos. El aeropuerto Alfredo Suárez Madrid-Barajas es el que más casos de narcotráfico suele tener porque recibe muchos vuelos de puntos calientes de Latinoamérica y Europa del Este. Más de 6 toneladas fueron capturadas en este aeropuerto durante 2024. Una bocha de droga que muchas veces viene así como vemos en el video, escondida entre las ropas y a los polis no les queda otra que romper las prendas para dar con los paquetes. Yo también creí que soplateado era un aislante contra el frío, pero parece que de lo único que aísla es de la realidad. Los narcos ponen las láminas Comerluza entre las prendas en estos paquetes que al ser analizados con la prueba de reactivo narcotest terminan dando positivo con ese colorcito que ya nos conocemos de memoria. Mirá la de paquetitos que pesan acá.
toda la fafa y esto no es nada. Se captura mucho más en otras modalidades que utilizan los Burriers para meter droga a Europa por España. Burriers que quedan al descubierto en diferentes aeropuertos del mundo y uno de ellos es el Jorge Chávez, donde nos siguen sorprendiendo las maneras de guardar droga que tienen las mafias narcos. Ya te presentamos a Junior Asensio, de 21 años y universitario, estudiante de ingeniería mecatrónica y que parece que ahora se pasó a mercatrónica. Porque este fulano con cara de bueno, pero raro. Positivo para droga, ¿eh? Oh, mirá cómo se empezó a complicar de a poquito. ¿Quién te entregó? Sí, señor. Su nombre del señor. Roberto. Me causa gracia que el que le haya dado la droga sea Roberto. Yo esperaba un nombre más tipo el Chacal o el Barbas, algún apodo que simbolice miedo. Robertito le dio la falopa a este pibe que intentaba llegar con la droga a Punta Cana en la República Dominicana. ¿Y cuánto te iba a pagar por llevar las maletas? Dependiendo de cuánto salía de esa venta, 2.000, 3.000 soles. Che, la cuenta en la casa de cambio me da $800, poca plata para todo el problema que se viene encima. Cuestión que este tipo lo perfilaron en el aeropuerto con un equipaje que levantó un poco de sospechas y que fue revisado por la Dirandro. El futuro ingeniero Mula traía esos bolsitos de colores dentro de su equipaje, los que venían cargaditos de perico. Positivo para droga, ¿eh? No solo en los bolsitos, sino también en el doble fondo de la valija, y así fue que le encontraron de a poco todos estos paquetes de cocaína lista para ser llevada al RD. ¿Sabes lo que estás llevando en la maleta? No tenía ideas. Solamente puse mi bolsa y las ropas que yo llevé. Y lo demás, como me lo dio a última hora, yo tenía que venir rápidamente al... No, pero ahora ya sabes, cuando lo hemos inspeccionado, sí. ¿Qué encontramos? Pues drogas. Ah, la carita de perro mojado que pone me mata. ¿Le creemos o no le creemos? Dejen los comentarios en el chat. Bajo el ofrecimiento, ¿no?, de que le van a dar todos sus pasajes, su estadía, el hotel, dinero para poder cumplir unas bonitas vacaciones, pero finalmente terminan en la cárcel. ¿Qué encontramos? Pues drogas, en la maleta. Por lo pronto que vaya reservando un abogado a este joven Burrier porque le esperan algunos días en la justicia explicando toda esa bolsita que juntaron de cocaína. Mirá a Blanca Falcón, una paraguaya de 69 años en silla de ruedas, un elemento de transporte muy usado por las mulas y los narcos. Esta polémica abuelita tenía la idea de llegar a España, pero había llegado a Perú con un motivo especial. ¿Motivo de su visita al Perú? Para mí me dijeron que era de paseo, que le tenía que hacer un favor y resultó esto el favor. Mirá qué gauchita la doña para los favores. ¿Será que realmente no sabía toda la merezunda que llevaba encima en estos envases de alimentos? ¿La engañaron a esta señora o es terrible mula y se está haciendo la pavota? Lo que usted está llevando en sus paquetitos es alcaloide de cocaína. Oh, se había armado un almacén en la maleta esta señora que irónicamente se llamaba Blanca y le encontraron 7 kilos de droga en estos envases muy usados para este camuflaje de falopa, aunque ella juró que no sabía nada de la carga y que un tipo la contactó para que le hiciera la gauchada de llevarle toda esta merca a España. Me haces un favor. Y yo le dije que sí, que le hacía el favor. Sí, cuando yo me iba a ir, que le prestara la maleta, que me iba a mandar cosas a sus niños que están en Madrid, no en Barcelona. Oh, doña, cómo la durmieron con la encomienda. ¿Y ahora qué hacemos con toda esta droga? Con toda esta plata, ahora todo huele raro. Pero ¿cómo le iban a identificar a usted? No sé. A mí me quisieron sacar una foto. ¡Mira! ¡Sacar una foto! Los narcos le prometieron el viaje con estadía y pasaje pago y parece que la abuela inocente compró y ahora le espera la cárcel. Positivo para alcaloide cocaína. ¿Lo ve usted? ¿El color? ¿Qué decía café? Café, pero es blanco. Exactamente. De color café tenía poco, se asemejaba más a leche en polvo. Y acá están estos dos rufianes. ¿Cuándo vinieron al Perú? Ayer en la mañana llegamos. Ayer en la mañana. Uno es Ángel Mona,
Mirale la carita, más madera. Y Oliverio Atertúa, tremendos drilas, ambos colombianos y de 45 años. Y vos te preguntás qué pasa con estos dos. Y bueno, es que mediante la modalidad de ingesta pretendían viajar con unos cuantos kilos de merca encima. Miró la cantidad de bolsitas y cápsulas que se habían tragado estas mulas atrevidas y arriesgadas. Y en Iquitos habían ingestado cápsulas conteniendo clorhidrato de cocaína. 2,5 kilos de merca tenían dentro estos tipos a los que no les importaba ni su vida. La bolsa que se visualiza a su lado derecho es lo que ha expulsado vía rectal. Correcto. ¿Cuántas cápsulas ha ingerido? 42. ¿Cuántas cápsulas ha expulsado? 42. Alcoyana. 4 coincidencias. Estos dos colombianos tienen que agradecer que los descubrieron porque una sola que se les revienta adentro y a tocar el arpa. 1, 2, 18, 19, 34, 41, 42. 1 kilo 304 gramos. Lo que usted estaba transportando en su abdomen son cápsulas conteniendo sustancias ilícitas de alcaloide de cocaína. Esto es poco. La policía llegó a incautar media tonelada de cocaína en lo que va del año en estos controles a pasajeros de diferentes nacionalidades, en su mayoría españoles, mexicanos y estadounidenses. Y si buscan droga, acá está la nota, pero no musical. Acá está toda la merezunda en esta guitarra que pretendían llevar a España desde la República Dominicana, pero al investigar un poco mejor, fueron descubriendo cómo el instrumento venía lleno de una pasta impregnada en merca que al ser realizado el narcotest de cabeza que arrojó positivo. Eran 2 kilitos de cocaína la que venía en esta viola eléctrica y que sería recibida por alguien en Madrid, pero el concierto se terminó antes de tiempo y la policía ya tiene los nombres de todos los implicados y no sabes el rock and roll que les espera en la justicia. ¿Nos puede mostrar su prótesis? Ok. Y así arranca este caso donde esta persona con discapacidad es perfilada en el aeropuerto Jorge Chávez de Perú porque al parecer sus muletas vienen algo raras. El tipo quería viajar a Cancún, México, en el momento que los polis del aeropuerto lo llamaron a una revisión. Nos llamó la atención de que este ciudadano pues venga por pocos días al país y más que nada su discapacidad física, ¿no? Parece que al principio le revisaron la valija y no le encontraron nada, pero al traer los perros antidroga, ahí se picó todo, porque los ropes empezaron a ladrar que había algo raro. Ellos reaccionaron hacia las muletas que tenía esta persona. Las muletas venían hasta la manija de merca. Todas esas cápsulas negras que vemos en pantalla venían dentro de los caños metálicos del sostén de esta mula, que la capacidad diferente que tenía era la de llevar falopa escondida. ¿Sabe lo que tiene sus muletas? No. Nos brinda positivo para droga. En otro caso parecido, esta joven en silla de ruedas de nombre Gladys también dobló la apuesta intentando pasar falopa escondida y encima no lo hacía sola, la bancaba la madre, una familia de mulas con unos 28 kilos de merca para llevar a México. Empezamos a ver el perfil y logramos identificar el día que ellas iban a salir. Pero los polis, más avispados que nunca, dieron con la precisa y la perfilaron. ¿Con quién viajas siempre? ¿Con tu mamá? Ella, la madre, pero además estos dos chompiras que también estaban con ellas en el aeropuerto. Así que los polis trajeron los perros que al toque avisaron que esta valija venía llena de merezunda. Dentro de las maletas encontramos acondicionados 3 tipos de droga, ¿no? Cocaína pastosa, líquida y pulverulenta. Como otras veces la droga venía en envases comestibles de todo tipo, una modalidad muy usada por los narcos en varios casos de los aeropuertos. ¿Primera vez que vas a tus terapias? ¿Siempre has viajado? La caradura decía que iba a México a hacer una terapia y a este que juega de novio también lo detuvieron. ¿Hace cuántos años la conoces? ¿Tiempo? Yo lo conozco buen tiempo, pero tenemos 6 meses de relación. ¡Qué banda! Y acá tenemos a esta señora que parece que también tenía la chamba de mula. Como me duelen las rodillas, no puedo salir a caminar.
Ese ha sido el motivo por el cual ha venido usted. Sí, sí. Mirá la cara de vieja buena que tiene, pero está queriendo mulear 3 kilos de merca. Esta señora Burrier que trae falopa en estas golosinas. Lo que nos llamó la atención fue la cantidad de maletas con las cuales ella viajaba. Mula recargada y lista para el engaño, esta doña de 88 años. Dale, traficar droga a su edad, señora, es un montón. Se llama Irene Vázquez y a partir de este momento podría tener un asilo nuevo, la prisión de Lima, como resultado de toda la droga que pretendía llevar a España y que le encontraron entre un montón de golosinas. Chupetines, alfajores y una serie de productos en los cuales estaba condicionada la droga. Alto kiosquito tenía la doña encima. ¿Sabés lo dormida que te queda la lengua con un chupetín de esos? ¿Qué productos le encargó No su me prima? dijo ningún producto, solo me dijo que esto lo llevas para mi hija, lo entregas. ¿Qué es esto, pues? ¿Qué? Bueno, no le pregunté qué es. Pero usted lo vio, lo que le entregó. No, lo vi el paquete, pero Ya, lo que un contenía paquete. no. ¿Quién es esa prima? ¿Su nombre completo? Mi prima hermana, Rosa Vázquez. Rosa Vázquez. Mirá cómo la tiró a la cancha la prima, que debe ser una chanta de primera, ya que engañó a esta pobre viejita, de la que luego se descubrió que realmente no sabía lo que llevaba en su equipaje y fue puesta en libertad. Y en España, los polis de la Guardia Civil dieron con 26 kilos de cocaína que venían muy bien escondidos de manera camaleónica en sillas de montar. La merluza estaba mezclada usando un proceso químico con el relleno que traían estas sillas y así con este truquito científico buscaban gambetear a la seguridad del aeropuerto. Pero los polis ya lo venían investigando y dieron con la carga de estas sillas y ahí nomás las empezaron a revisar con delicadeza como vemos en el video. Mirá la disección que le hicieron, prolijita. La prueba de narcotest le da positivo como corresponde y la operación es todo un éxito. Todo esto pasó en el aeropuerto de Barcelona y dicen que la carga vale unos 600.000 euros. Parame todo, porque acá no se necesita ningún test para que dé azul, porque este caso se trata de pastillas de Viagra. 20.000 pastillitas azules quería ingresar a España por el aeropuerto de Barcelona un joven de 22 años, pero la policía se endureció bastante con este atrevido y le decomisó toda esta carga, capaz de parar incluso este video. No, sigamos, por favor. Casi 100.000 euros valen estas pastillas que un español dominicano quería ingresar sin permisos ni declaración alguna, y claro, fue parado por la policía que al abrir la valija se quedó tiesa de sorpresa con semejante cantidad de ayudín azul. Y ahora volamos a Panamá, donde los perros dieron en el aeropuerto de Tucumán con 2 valijas que eran de 2 yanquis recién llegaditas y que traían unos aerosoles que al ser revisados un poco mejor se descubrió que venían con unas pastillitas positivo para falopa. Varios productos como cremas solares y otro tipo de productos donde al verificar los mismos en su contenido mantenían más de 16.743 pastillas de presunta sustancia ilícita, drogas. Mucha frafrusa de laboratorio traían estas chantas que no lograron engañar a nadie en el aeropuerto panameño y quedaron a disposición de la justicia luego de los exámenes que dieron positivo para sustancia ilícita escondida en estos frascos. Acá hay un albanés detenido en la República Dominicana con unos cuantos ladrillos de coca en la maleta, escondidos en unas mochilas. Bueno, escondidos es una forma de decir, porque todo venía bastante a la vista y este chanta de 29 años fue detenido al toque. Mirá la de ladrillito que traía. ¿Estaría edificando? Lo cierto es que además de esta detención empezaron con una investigación a ver si pueden encontrar algún cómplice y romper con la red de narcos que está por detrás. Que estoy arrepentido, me siento peor que un cachorro. Ah, cachorro no sé, pero sí sos terrible chorro. Este malandra en Brasil se encargaba de robar maletas en el aeropuerto de San Pablo. Era la chamba que tenía durante todo el día. Andaba de acá para allá, atento a cualquier descuido y ¡zas! Te zarpaba la valija, como relata este testimonio. A pessoa passou atrás de mim, eu não percebi, pegou a mochila de cima do carrinho e estava indo embora.
E aí meu marido deu de frente com ele quando ele estava voltando do banheiro. La policía lo pudo identificar, pero para poder detenerlo llevó todo un procedimiento que duró algún tiempo, y luego de detenerlo le dieron 2 años y 4 meses y además lo expulsaron del país, ya que se trataba de un ciudadano de nacionalidad chilena y española. Que estoy arrepentido, me siento peor que un cachorro porque yo ya tengo cometido esos delitos antes, ¿entendió? Chido un bebé ahora poco, más tinha que pagar o aluguel, me sentí desesperado. Maletas que vienen raras, un doble fondo de tiza, mochilas que son sin ropa pero mucha cocaína, un policía revisa del derecho y revés, encuentra sustancia extraña, hay prueba de narcotestés. También vienen las especias mezcladas con la coqui, cúrcuma y romero y el tomillo también. Mire cuánta merezunda, Colombia le exportó, ahora España cansada de ser narcoimportador. Esto es aeropuerto en alerta, todos los casos tienen su vuelta. Esto es aeropuerto en alerta, si das un celeste lo miras de vuelta. Está entre $1.400 y $1.500 el kilo. En España, $32.000 el kilo. En Moldavia, $166.000 el kilo. También vienen las especias mezcladas con la coqui, cúrcuma y romero y el tomillo también. Mire